Buenas noches, bienvenidos a su clase número 2 de su curso de Introducción a la Ingeniería. La noche de hoy vamos a estar viendo uno de los procesos más importantes que tiene lo que es la ingeniería como tal, como es el proceso de diseño de la ingeniería. ¿Sí? El proceso de diseño de ingeniería que tiene que ver con los pasos a seguir para poder llegar a la solución de un problema, una situación o un producto. ¿Sí? Digamos que va a ser un proceso metódico que se utiliza con una serie de pasos que vamos a ir definiendo uno a uno y que es el que vamos a utilizar para nosotros poder llegar a solucionar nuestros problemas o las situaciones que se presenten en algunos talleres y cualquier situación que se presente que tengamos que ver con el enfoque de la ingeniería. Bien, iniciemos. Bien, el proceso de diseño de ingeniería. El proceso es una serie de pasos metódicos que los ingenieros utilizan para la creación de productos y procesos funcionales. Su finalidad es obtener la mejor u óptima solución a un problema planteado. Este proceso es altamente iterativo. Partes del proceso a menudo necesitan ser repetidos muchas veces antes de que otro se puedan introducir o se pueda iniciar un siguiente paso. Aunque las partes que consiguen la interacción y el número de interacciones no está definido, no está previamente definido cuántas iteraciones se puede hacer, eso va a depender del proyecto o la problemática de la cual estemos analizando. Bien, vamos a definir aquí, digamos, de una manera general los pasos del proceso de diseño de ingeniería, que serían los siguientes. Definir el problema, sería el paso número 1. Definir o establecer los criterios y restricciones del problema, la generación de las posibles soluciones, el descarte de las soluciones no viables, la selección de la mejor solución, la especificación de la solución y el último paso sería la documentación y comunicación de la solución seleccionada o establecida en el análisis. Bien, como vemos, hablamos de que es interactivo, principalmente en esto es el paso número 4, el paso número 3. Como vemos, en este proceso de descarte, generalmente tenemos que volver al paso número 3 o inclusive al paso número 2 para buscar y comparar las posibles soluciones con los criterios y restricciones generadas. Por eso se dice que es interactivo. Puede ser que del paso 4 tenga que volver al paso número 2 y ir verificando entonces las posibles soluciones con esos criterios y esas restricciones. ¿Sí? Esto se puede hacer varias veces, no hay un número exacto de veces que se puede hacer y va a depender del problema o de las posibles soluciones que se generaron en el paso 3. ¿Sí? Eso lo vamos a ir viendo entonces más adelante. Dentro de todos, vemos los 7 pasos que tiene el proceso de diseño de ingeniería. Como vemos, todos ellos tienen algo en común, que en cada uno de los pasos se puede y se debe buscar información, ¿sí? Cada paso de estos es necesario ir buscando información, principalmente para entender bien el problema al principio, después tratar de establecer los criterios. Cada uno de esos, entonces, nosotros vamos a ir buscando información. Así que si hay algo que se va a ver en todos los pasos, es la búsqueda de información. Y esa búsqueda de información básicamente sería como un paso más, solamente que digamos que es un paso transversal. Lo que quiere decir es que va desde el paso número 1 hasta el paso número 7, por lo cual se define mejor en este diagrama que ahí está en continuación. Bien, vamos a ver entonces ese paso que es la búsqueda de información que se tiene que hacer en cada paso. Sabemos que sin información adecuada no es posible tomar una buena decisión, ¿sí? Si no conocemos a profundidad el contexto con el que se da la problemática o el producto que vamos a ir desarrollando, entonces no vamos a poder entender efectivamente
el problema y no vamos a poder obviamente solucionarlo. Así que la búsqueda de información es un paso, digamos, importantísimo para nuestro proceso. Es importante también indicar que la Internet no es la única fuente de información. Podemos utilizar libros, podemos utilizar revistas, podemos utilizar también publicaciones científicas. Todos estos ahora mismo ya también no solamente lo vemos físicamente en texto, sino también lo podemos buscar en Internet. Es importante entonces que cuando busquemos en Internet sepamos que es una fuente fiable, ya que en Internet vamos a encontrar tantas opiniones como personas pueda haber, y obviamente esas opiniones no necesariamente van a ser algo fiable para nuestra búsqueda de información, ¿sí? Tenemos que ir entonces a publicaciones científicas, a libros, a revistas científicas que nos confirmen entonces esa información acerca de lo que estemos buscando. No podemos estar leyendo entonces opiniones de alguna red social o de algún blog que estén indicando que conocen sobre el tema, pero no sabemos a ciencia cierta si esa persona efectivamente es una experta en el tema, ¿sí? Entonces, es importante que sepamos de qué fuente es y si esa fuente es fiable antes de tomarlo como una información verdadera. Bien, dentro de todos los pasos que vamos a ir viendo, nosotros vamos a ver qué actividades hay que hacer en cada paso, qué conocimientos son los necesarios para hacer mejorar esa actividad en ese paso y qué habilidades debemos tener para poder realizar esas actividades de la mejor manera. Con respecto a la búsqueda de información, las actividades que vamos a hacer son identificar varias fuentes de información, ¿sí? No necesariamente, no solo una, no nos conformemos con una sola fuente de información, busquemos en varias publicaciones científicas, en varios libros, en varias revistas, esa información. Entrevistar a expertos siempre es una buena idea, ¿sí? Entrevistar a expertos que conocen sobre la problemática. Muchas veces esa problemática la va a dar algún cliente, alguna organización que nos solicita que nosotros les solucionemos el problema. Entonces, entrevistar a las personas encargadas de la organización, los expertos en la organización, los que conocen sobre el negocio, los que conocen cómo se mueve la infraestructura misma de la organización, el organigrama. Es importante conocer entonces esas opiniones. Parte de lo que nosotros tenemos entonces que buscar. ¿Qué técnicas o qué conocimientos debemos tener para poder identificar fuentes de información y entrevistar a expertos? Bueno, tenemos que tener técnicas de búsqueda de información y técnicas de hacer entrevistas y encuestas. Cuando se presentan encuestas, puede ser que cuando nosotros queramos conocer sobre la opinión de múltiples personas, ya no serían una o dos o tres, sino que son decenas o centenas de personas que queremos conocer su información, entonces sería el instrumento de entrevistas la mejor opción para conocer eso de una manera más rápida. Se hace una serie de preguntas, puede ser preguntas abiertas, cerradas, en diferentes tipos de formato de preguntas, para buscar entonces esa información que nosotros queremos conocer acerca del problema para poder entenderlo mejor. Entonces también vamos a tener que conocer cómo elaborar encuestas eh, para poder hacer esa actividad. La otra actividad, identificar las situaciones de instituciones similares. Eso es buscar, tratar de conocer si hay documentación de otras organizaciones con un problemas semejantes o problemas similares a los que nos estamos enfrentando, a ver si hay alguna documentación, alguna publicación científica que ya conozca un poco sobre la problemática y nosotros podamos entonces tomar una similitud con lo que estamos viviendo. Entonces, son conocimientos técnicos y es investigación bibliográfica las que tenemos que conocer para poder llegar a realizar esas actividades. ¿Qué habilidades son las mejores para nosotros poder hacer una búsqueda de información adecuada? Creatividad, liderazgo, capacidad analítica. Muchas de estas ya las vimos la semana pasada, las nombramos. Habilidades de serendipia, creación de criterios, habilidades de comunicación, ¿sí? Hay muchas que son, digamos, habilidades nuevas. Serendipia, para lo que se preguntas, es
Es la habilidad que uno va a tener cuando está buscando una información, pero en la lectura de esa información que busca, de repente aparecen conceptos similares o un concepto nuevo, y entonces uno trata de ir más allá a hacer otra investigación sobre ese otro concepto, a ver si es similar, a ver si es semejante. Entonces, se puede encontrar información sin buscarla directamente. Eso se llama serendipia, ¿sí? Estoy buscando algo, pero de repente encuentro otra similitud y me voy entonces por esa búsqueda de esa otra opción y a la vez puede ser que esté encontrando algo que me va a ayudar a mi investigación. Entonces, ese es serendipia. Bien, esas son las habilidades que debemos tener para poder realizar bien la búsqueda de información en nuestro proceso de diseño de ingeniería. Bien. Bien, recuerden entonces la búsqueda de información, que era lo que estábamos comentando, va a estar dada en todos los pasos de la ingeniería, ¿sí? Desde el principio hasta el final vamos a tener que ir buscando información, quizás un poco en algunos pasos más, digamos, cuando se está definiendo el problema, seguramente vamos a tener que buscar mucha información sobre esto y luego vamos a ir buscando quizás información técnica como sobre cada paso, pero en cada paso podemos ir buscando información y toda esta siempre tiene que ser tratar de buscar información fiable. Bien, entonces iniciemos ahora con los pasos numerados, los 7 pasos del proceso de diseño de ingeniería. Vamos a ir entonces detallando uno por uno. Vamos con la definición del problema, que sería el paso número 1. Bien, definición del problema. Definir es establecer los límites, es delimitar el problema y el alcance de la situación de la cual estamos buscando. Es indicar lo que se quiere hacer y en cierto modo hasta dónde se desea llegar. Fíjense, aquí es importante. Cuando definimos el problema, lo que nosotros queremos identificar es qué queremos hacer y hasta dónde queremos llegar, ¿sí? Básicamente esos son los 2 objetivos que debemos cumplir cuando estamos tratando de definir un problema. ¿Qué es lo que queremos hacer y hasta dónde queremos llegar? Hasta dónde queremos llegar lo que hace es precisamente hacer un marco de referencia, un marco de nuestra problemática para saber que más allá de eso no es necesario porque nuestro problema se enmarca solamente allí, en los límites que uno lo va a establecer. ¿Sí? Entonces, definir el problema es qué queremos hacer o indicar qué es lo que queremos hacer y definir claramente hasta dónde queremos llegar. Eso es definir el problema. Bien, es la parte más complicada del proceso de diseño y esto lo voy a subrayar porque quizás es una de las preguntas importantes dentro de los quizzes y de los parciales que ustedes van a tener. Definir el problema es la parte más complicada de todo el proceso de diseño. Este paso número 1 es de los más complicados de todos los pasos. ¿Por qué? Porque si nosotros no definimos de manera correcta un problema, entonces es muy probable que no encontremos una solución adecuada a nuestro problema. Una pequeña desviación a estas alturas representa un enorme error al final. Por supuesto, porque si nosotros no entendemos claramente cuál es el problema, difícilmente vamos a ir caminando hacia buscar una solución cuando no sabemos ni siquiera a dónde queremos llegar. O sea, no tenemos claro dónde tenemos que llegar, ¿sí? Como se dice, es cuando uno no sabe qué es lo que busca, cualquier dirección parece ser buena, ¿sí? Pero en estos procesos de diseño de ingeniería no podemos caminar para cualquier lado. Tenemos que saber exactamente para dónde tenemos que seguir los siguientes pasos. Así que definir el problema es la parte más complicada del proceso de diseño de ingeniería. Y es por eso que se dice que una definición equivocada puede llevar a la solución del problema que no es, y con razón se dice que un problema bien definido es un problema medio resuelto. Imagínense la definición de esto, que si yo defino bien el problema en este paso número 1, básicamente puedo decir que el problema ya está medio resuelto, solo con definirlo, si lo defino bien, ¿sí? Porque si hay una pequeña desviación, si me equivoco
en definir el problema, quizás por estar apurado, por no buscar información suficiente, por no hacer las entrevistas suficientes, por no hacer una medición o preguntas adecuadas, entonces no defino bien el problema y entonces empiezo a buscar una solución que al final no me va a ayudar porque no definí bien el problema. Entonces, lo dejo con esto que es que la definición del problema es la parte más complicada del proceso de diseño de ingeniería. Bien. Bien, entonces, ¿qué conocimientos, habilidades y aptitudes tenemos que nosotros tener para poder realizar el proceso o el paso de definición de problemas de manera adecuada? Vamos a listar entonces actividades que tenemos que hacer en este paso, ¿sí? La primera actividad es la comprensión del problema, ¿sí? Efectuar entrevistas y leer informes, ¿sí? Esa es la primera actividad. Efectuar las primeras entrevistas y leer los informes. La primera entrevista a quién? Normalmente a las personas que indican que tienen un problema o que necesitan un producto, porque estamos hablando de problema, pero también se puede hacer la semejanza con un nuevo producto, un producto que normalmente solventa o soluciona alguna situación. Bien, entonces, tenemos que hacer entrevistas con las personas que les afecta el problema, ¿sí? Les preguntamos por qué es lo que necesitan, qué les sucede, cuándo les sucede, con qué frecuencia, la solución que están buscando, qué tanto les resolvería. O sea, todas esas preguntas son necesarias hacerlas desde el principio, ¿sí? Para eso entonces después viene el paso de recopilación de información. Si es necesario hacer encuestas, encuestas solamente se va a dar cuando ustedes quieren conocer en realidad el sentir o el pensar de muchas personas. Si son pocas personas las que en realidad tienen la información, entonces entrevistas. Si son muchas personas que ustedes quieren ver como diferentes aristas o diferentes situaciones que pueden tener, porque son varias personas que le afecta, entonces se puede hacer una encuesta para entender, digamos, de una manera más amplia la problemática. Luego de recolectar información, ustedes tienen que hacer el análisis de esa información, ¿sí? Analizar los datos, comprobar hipótesis y establecer relaciones causa-efecto. Ya en este punto, obviamente tienen que tener recolectado datos, ¿sí? Si no, no pueden hacer análisis. Obviamente están haciendo análisis de datos ya recolectados. Bien, ¿qué técnicas o qué conocimientos debemos tener para estas tres primeras actividades? Técnicas para manejo de grupo, técnica para realizar encuestas, estadísticas y probabilidad, método de investigación, el método científico para analizar los datos. Capacidades, liderazgo, generar confianza. Este es el momento de hacer las entrevistas. Capacidades de creatividad, capacidad analítica, espíritu de observación. La observación es importante porque de esa manera pueden recolectar información sin necesidad de buscar o de preguntarle a alguien. Solamente con la observación ya ustedes pueden tener algunas confirmaciones. Capacidad analítica también se necesita. ¿Qué aptitudes? Actitud crítica, imparcialidad, respeto y tener una actitud investigativa. La cuarta actividad en este paso, formulación del problema, ¿sí? Ya una vez recopilada la información, ya una vez analizado los datos, entonces ya podemos hacer la formulación del problema. La formulación del problema básicamente es una pregunta que nos debe llevar a ese problema o a esa problemática que en este momento ya debemos de haber entendido con las primeras tres actividades. Formulación del problema. Es aquí donde uno tiene que estar muy fino al formular el problema porque el problema no puede tener, la formulación del problema no debería tener desviación, debe ser algo muy claro. ¿Sí? Para eso tenemos que tener conocimiento de técnicas de comunicación, capacidad de síntesis de información, imparcialidad, ya sea que en las entrevistas pueda haber tenido mucha afinidad con alguna que otra persona y otro que no caía muy bien la información o los datos capturados de las entrevistas, no debe tener esa parcialidad de que el que es más afín le vas a hacer más caso, ¿no? Simplemente hay que ser imparcial al momento de recolectar la información para poder entonces formular
la pregunta o la problemática de manera adecuada. Bien, en cada paso nosotros vamos a ir viendo cuáles son las actividades que hacer, vamos a ver cuál es el conocimiento que debe tener, las capacidades, habilidades y actitudes que debemos tener para cada paso. Bien, preguntas en este paso número 1, que es el paso de la definición del problema. Preguntas. Paso número 1, definición del problema. Como vieron, es el paso más importante o más complicado de todo el proceso de diseño de ingeniería. Preguntas de este paso número 1. Bien, no hay preguntas, seguimos. Paso número 2, criterios de selección y limitaciones. Bien, la solución de un problema se encuentra sujeta a algunas restricciones o limitaciones. Para eso nosotros vamos entonces a establecer variables de la solución, ¿sí? Y son características de la solución sobre el cual el ingeniero tiene la libertad de modificar. Normalmente son variables independientes. Tienen que ver con alguna situación de esa problemática que uno sugiere o va a verificar de que parte de esas variables son las que se pueden ir cambiando para verificar si efectivamente la solución puede o no afectar esas variables. Bien, también es importante definir las restricciones. Las restricciones son las características de la solución previamente fijadas por las leyes, ya puede ser las leyes de la naturaleza, por decisión del cliente o cualquier otra causa, que son los límites que imponen las variables de la solución. Y lo otro también es definir el criterio, que es una condición no restrictiva y que es deseable alcanzar. Bien, importante aquí lo que son las restricciones, ¿sí? Digamos, restricciones son los límites. Nosotros, cuando vamos a establecer las restricciones, tenemos que saber el cliente hasta dónde piensa llegar con la solución. Lo que busca con la solución de ese problema, ¿qué límites le quiere poner? O sea, ¿tenemos un límite de presupuesto? Normalmente sí. ¿Tenemos un límite de tiempo? Probablemente. Entonces, nos va a indicar que nuestra solución no puede ser de más de $10,000, ejemplo. Entonces, nosotros colocamos eso como una restricción. Restricción, la solución de la situación no puede superar los $10,000. Es una restricción. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros tratemos de buscar varias soluciones, solamente van a ser válidas las que cumplan con la restricción, ¿sí? Porque esos son los límites. O sea, si hay alguna solución que sale de los límites, esa solución no va a ser válida, ¿sí? Entonces, las restricciones son importantes porque son las que van a definir cuáles son válidas, cuáles soluciones son válidas y cuáles no. Con respecto a los criterios, son diferentes, porque aquí hay un punto importante, no son restrictivas. Eso significa que las soluciones que no cumplan con algún criterio no restringen de que sea válida. O sea, aunque no cumpla con un criterio, la solución sigue siendo válida, ¿sí? Aquí dice entonces que es un deseable. O sea, ojalá se pueda cumplir. Pero si no se cumple, no pasa nada, la solución sigue siendo viable. Obviamente, entre más criterios yo pueda cumplir, mejor es mi solución. Pero si no se cumplen, sigue siendo viable. ¿Cuándo no es viable? Cuando no cumplen con las restricciones. Si no cumple con una restricción, la solución no es viable, ¿sí? Si no cumple con los criterios, la solución sigue siendo viable, ¿sí? Eso lo vamos a ver ahora en una práctica. Bien, ¿qué conocimientos, primero, qué actividades vamos a hacer en este paso? ¿Sí? Vamos a establecer los límites de carácter legal. Digamos que ese sería el primer paso dentro de el establecimiento de las limitaciones. Primero vamos a buscar
cuáles son las normas o reglamentaciones que tienen que ver con la problemática de la situación que estamos buscando, ¿sí? Aplican derechos de autor, aplican ejecuciones de obras, aplican algunas normativas vigentes sobre la materia que estamos buscando. Eso es lo que tenemos que conocer, ¿sí? O investigar. En este caso tenemos que investigarlo. Lo que estamos buscando, la problemática que estamos buscando, cuáles son las normas legales o los reglamentos que establecen la posible, que si la posible solución es válida. ¿Por qué? Porque la solución no puede ser ilegal. Tiene que estar dentro de las normas legales. Bien. Y por eso es la actitud, respeto a las normas legales, es una actitud básica para este paso. 2, establecer los límites y carácter éticos. Lo carácter ético entonces es, ya en las entrevistas con el cliente, vamos a saber entonces cuál es el impacto que pueda tener esa problemática con respecto a la sociedad, a la sociedad, los riesgos que tiene, la seguridad que puede tener entonces esa respuesta, esas limitaciones, entonces tenemos que establecerlas, que son los límites éticos, ¿sí? Luego, seguramente se van a establecer lo que son los límites de tiempo y dinero. Normalmente el cliente es el que va a tratar de definir el tiempo y el dinero que va a poder tener como recursos para la solución del problema. Y estos también son límites, ¿sí? Son restricciones. Ya habría que ver la prioridad que tiene el cliente para establecer si es una restricción o es un criterio. Bien, el otro es los límites de tipo físico, ¿sí? Obviamente ya habrá que ver cuando las soluciones tienen que ver con algo de tamaño, peso, eh, volumen. Si las soluciones tienen que ver con eso, entonces tenemos que ver las limitaciones de tipo físico. Y por último, son los criterios de selección. Los criterios de selección, como les comentaba, son deseables. Son deseables que quieren que tenga la solución, pero no es obligatorio que se cumpla. ¿Sí? Bien, capacidades entonces aquí, capacidad analítica, matemática, lógica, hay que ser coherente, hay que tener una actitud de coherencia, razonamiento mecánico también. Esas son las capacidades que debemos tener en este paso número 2. Bien, vamos a establecer un ejemplo para verificar bien este paso que es súper importante para poder seguir adelante, digamos, en el proceso de diseño de ingeniería. Vamos a colocar un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo relativamente sencillo, nada más para que vayamos viendo cuáles son las variables, cuáles son las restricciones, cuáles son los criterios y cómo es la dinámica de la relación entre ellos. Bien, una pequeña fábrica de gel alcoholado tiene su línea de distribución local, pero con las condiciones de escasez en otras áreas del país, se le solicita ampliar la cobertura hasta las provincias centrales. El problema es que no tienen transporte para realizar estas entregas. Necesitan conocer, o su problema, o lo que quieren preguntar aquí es, ¿cuál sería la mejor opción para poder llevar su carga, la carga de esta fábrica, de manera más eficiente a provincias centrales? Obviamente, ahí lo dice el problema. Entonces, el problema es, ellos preguntan, ¿cómo sería la mejor opción o la manera más eficiente para llevar el producto de gel alcoholado a provincias centrales? ¿Sí? Entonces, obviamente, lo primero que uno tiene que hacer es tratar de investigar, entrevistar al cliente, entrevistar a las personas relacionadas con el negocio para ir sabiendo algunas cosas, ¿sí? Con estas preguntas, entonces, nosotros podemos definir variables. Nosotros ahora vamos a definir nada más como para que sepamos más o menos cuáles son las definiciones de variables. Una vez yo hago consultas sobre la problemática, yo entonces defino las variables. Hago un cuadro y voy colocando entonces variable 1 o V1, V2, V3, V4, V5, V6, V10, hasta las cantidades de variables que ustedes consideren necesarias que impactan en la solución, ¿sí? Entonces, ustedes dirán, o cuando hicieron las entrevistas, se dirán, bien, el tamaño de la caja es importante para saber cómo llevamos las cajas hacia provincias centrales. Me parece correcto, ¿sí? Debemos saber los tamaños de la caja porque si no,
De eso va a depender el carro o el camión o el medio de transporte que decidamos. Va a depender del tamaño de las cajas, obviamente. Variable 2, tamaño y capacidad del camión, ¿sí? Tamaño del camión es importante para ver cómo llevamos esa carga allá. Variable 3, el peso de la carga, qué tan pesadas son las cajas, cuánto es el peso que se deben llevar, ¿sí? El costo de transporte es otra variable a considerar y la capacidad de la bodega de destino. Es importante esta variable 5. No puedo ni siquiera tratar de buscar una solución si no sé cuánta mercancía puedes recibir en la bodega. ¿Sí? Puede hacer que nosotros tratemos de buscar una gran solución buscando todo un contenedor de productos y cuando llegamos allá tenemos una bodega de 2 por 3 metros y no cabe ni un cuarto del camión. Entonces, obviamente, esta es una variable que debemos conocer, la capacidad de la bodega para saber cuánto producto podemos llevar. ¿Sí? Esto entonces son las variables. ¿Sí? Todo lo que pueda afectar nuestra solución de la problemática que estamos buscando. Estos son entonces las variables que nos van a afectar. Tamaño de las cajas, el costo de transporte, el peso de la carga, la capacidad de la bodega de destino. John, te escucho. ¿Tienes alguna pregunta? Profe, en eso de variables, ¿no interesa el orden que uno haga la variable? No, no interesa, no interesa. El orden no es que sea más prioritario el 1 y que el 5 tenga menos importancia. Todo tiene la misma importancia. En realidad solamente es una lista de variables que debo considerar para llegar a mi solución. Es una lista, en realidad ahora mismo lo que se hace es listarla, V1, V2, V3, V4, o sea, si tienes 10 variables, entonces se ubica hasta la V10. ¿Sí? No importa el orden. Bien, luego de la definición de variables, vamos con lo que son el establecimiento de las restricciones y los criterios. Bien. Vamos con las restricciones. Igual, se hace una lista y se pone restricción 1 o R1, R2, R3, hasta las restricciones que ustedes establezcan. Normalmente estas restricciones salen después de entrevistar al cliente, que es el que tiene el problema, o la organización. Ustedes le entrevistan o hacen encuestas o todo lo que nosotros estuvimos viendo sobre cómo buscar la definición del problema. En esas entrevistas van a notar seguramente que hay limitaciones. Las limitaciones que se encontraron en esta problemática fue que el camión, el cliente dice, el camión no puede ser de más de 6 ruedas. ¿Por qué? Ok, porque indica que en alguna ocasión parte de su personal puede ser el que lleve el transporte y la licencia que tiene su personal que lleva el transporte local, no el de provincias centrales, solamente maneja camiones de 6 ruedas porque esa licencia llega hasta ese punto. Entonces, esa es una restricción que nos ponen como diciendo, no me consigas alguna solución que sea un camión de más de 6 ruedas porque no la voy a poder aceptar porque mi personal no tiene licencia para esto. ¿Sí? Entonces es una restricción que nos indica el cliente. Bien, la caja más grande es de 2 por 2 por 3 pies. ¿Sí? Es la caja más grande y eso es lo que nos indica, nos restringe como diciendo, esta es mi caja más grande, no voy a hacer más cajas más grandes porque mi fábrica, ese es el límite que tiene para las cajas. Así que ya nos indica un poco lo de el tamaño de las cajas. Si se dan cuenta, las variables tienen un poquito que ver con las restricciones, ¿no? Pero estas restricciones lo ubican normalmente el cliente. Restricción 3, la carga debe estar protegida de la lluvia y del sol, ¿sí? Quizás era algo obvio, pero no hay que hacer nada obvio aquí. Aquí hay que colocarlo, hay que ponerlo allí. Entonces el cliente dice, no, mi producto tiene que estar protegido de la lluvia y del sol. Esto obviamente descarta cualquier idea que alguien pudiera tener de buscar un pick-up y mandar la carga ahí, ¿no? O sea, la descarta porque nos indica que tiene que ser un camión cerrado, básicamente, porque se tiene que proteger de la lluvia y del sol. La restricción 4, debe existir protección de carga dentro del camión, ¿sí? Eso lo que nos quiere decir es que él exige de que dentro del camión, donde vaya la carga, haya algún tema de seguridad para amarrar las cargas y protegerla para el movimiento que no se esté moviendo tanto. ¿Sí? Estas son las restricciones que establece el cliente. Entonces uno las lista. Bien, lo importante. Estos son los límites
que se establecen básicamente de las variables, y fuera de estos límites, o sea, fuera de estas restricciones, cualquier solución que intentemos decir no es válida. O sea, esto tiene que cumplirse. Estas 4 que están aquí tienen que cumplirse. O sea, no podemos crear una solución o indicar que nuestra solución, la solución perfecta es tal si no cumple con los límites, ¿ya? Todas las soluciones que nosotros vayamos a dar tienen que cumplir con estas 4 restricciones, ¿sí? Entonces, fuera de estas restricciones, la solución no es válida, ¿sí? Eso es lo que tiene que quedar claro. Todas las respuestas tienen que estar dentro de esas restricciones. Bien, después vienen lo que son los criterios. Bien. Igual los criterios se enumeran, criterio 1, C1, C2, C3. ¿Sí? Los criterios, a ver, ¿cuáles fueron los criterios que salieron de este análisis que se hizo? El tamaño de las cajas de fácil carga y descarga. O sea, ellos indican que ellos prefieren que las cajas sean las más pequeñas, las que se lleven, digamos, las que son de fácil carga y descarga. Dice, la carga debe llegar en un tiempo de 8 horas máximo. O sea, desde que sale de la fábrica hasta que llega a provincias centrales, a la bodega en provincias centrales, indican que debe llegar en 8 horas máximo. Bien, y también indican que la entrega en bodega debería ser antes de las 6 de la tarde. Bien, esas son las restricciones que ubicó. Normalmente, restricciones y criterios los ubica el cliente. Entonces, estos son los criterios que ubicó también el cliente. Importante entonces, fíjense, los criterios son deseables. Son deseables que se cumplan. Deberíamos tratar de llegar al máximo nivel deseable de criterios, pero cumplirlos no es obligatorio. Fíjense que aquí esto es importante, no es obligatorio. Eso quiere decir que si yo encuentro alguna solución, pero esa solución indica que la entrega la van a hacer a las 7 o la entrega va a llegar a las 7 p.m. a provincias centrales, es mi mejor solución, pero resulta que llega a las 7. Aún esa solución sigue siendo válida, ¿sí? Porque respeto todas las restricciones, pero puede ser que no estoy cumpliendo uno de los criterios. No estoy cumpliendo el criterio 3, cuando le digo que va a llegar a las 7. No estoy cumpliendo el criterio 3. Entonces, yo le puedo indicar al cliente, esta es la mejor solución. Él va a decir, pero no cumple con esto. Sí, pero este es un criterio. O sea, lo que quiere decir es que ustedes en la entrevista se van a dar cuenta de que el cliente esto lo ubica como es un deseable. Sin embargo, si esto no se puede dar, el cliente puede buscar una solución. O sea, el cliente quería que llegara antes de las 6 porque a esa hora, digamos que sale el personal de allá. Pero las cargas no van a ser todos los días. Entonces, el cliente puede buscar una solución de que los días que vayan a las cargas, entonces alguien se quedará hasta las 7, 8 de la noche esperando la carga. ¿Ya? O sea que hay una solución para ese inconveniente de que el criterio no está. Bien, entonces, lo importante, nuestra solución debe cumplir con todos los criterios, con todas las restricciones, disculpen, debe cumplir con todos estos, pero puede no cumplir algún criterio y aún sigue siendo válida. ¿Sí? Obviamente, si yo tengo 4 soluciones o 3 soluciones y una o todas cumplen con los criterios, con las restricciones, y algunas no cumplen con los criterios y hay una que cumple con todas las restricciones y todos los criterios, obviamente esa es mi mejor solución, porque no solo cumplió con todo lo obligatorio, sino que cumplió con todo lo deseable. Y esa entonces va a ser la mejor solución, esa va a ser la que yo le voy a recomendar. O sea que los criterios me van a servir como para comparar que entre más criterios cumpla, mejor es mi solución y esa es la que le voy a dar a mí como solución válida para mi cliente. Bien, preguntas en este punto antes de seguir con el siguiente paso. ¿Preguntas? Bien, si no hay preguntas,
resumidas cuentas, recuerden, las restricciones son limitaciones con la cual son obligatorias cumplirlas con la solución. Los criterios son deseables, no son obligatorios. Pueden o no cumplirse. Entre más criterios se cumplan, mejor, pero no son obligatorios. Bien, seguimos. Bien, el siguiente paso es generar las posibles soluciones, generación de posibles soluciones. En este punto, lo que se hace es reunir a una gran cantidad de personas, o a los analistas, o a los ingenieros, o a los ayudantes de los ingenieros, para tratar de buscar la mayor cantidad de soluciones posibles al problema, ¿sí? Cuanto más soluciones se planteen inicialmente, mayor será la probabilidad de encontrar la mejor, ¿sí? Es un error muy común quedarse con una sola primera solución. Ya esto lo vimos la semana pasada. Habíamos hablado de el pensamiento divergente, donde tenemos que tratar de buscar varias soluciones a un solo problema. Entonces, quedarnos con la primera, ya habíamos comentado que es un error, porque la primera puede ser que no sea la mejor. Bien, este paso es el corazón del método diseño de ingeniería. No importa que un análisis posterior demuestre que muchas de las posibles soluciones establecidas aquí sean imposibles de llevarse a cabo. Y aquí esto es importante. Debe ser creativo en este paso. Con lo cual, aquí les indico, en este paso número 3, debe ser creativo, lo que significa, como ya lo había dicho la semana pasada, que una persona creativa no debería tener limitaciones, no debe tener restricciones. Entonces, en este paso número 3, no se debe pensar en las restricciones que hace un momento atrás establecimos. En el paso número 3, las restricciones, digamos que no aplican. Aquí se trata de buscar todas las soluciones más creativas que puedan haber, se listan o se mencionan o se indican, ¿sí? En este paso, todas son válidas. No se comparan con las restricciones ni con los criterios. En este paso, todas son válidas. Porque aquí tratamos de buscar la mayor cantidad posible de soluciones, sean válidas o no. Bien, pasos que se deben hacer o actividades que se deben hacer en este paso. Primero, formación de grupos. Buscar personas con rasgos complementarios. ¿Qué significa rasgos complementarios? Significa que vas a tratar de hacer un equipo de trabajo, pero que tengan diferentes perspectivas, diferentes maneras de pensar, ¿sí? Porque si vas a reunir un grupo cuando todos piensan igual, obviamente la mayoría van a dar las mismas ideas. Y aquí, en este punto, lo que se trata de buscar es la mayor cantidad de ideas posibles. O sea, hay que buscar una persona que sea muy, muy dispuesta a decir ideas muy locas, otra que sea una persona muy conservadora, otra que sea muy liberal. O sea, tratar de buscar diferentes personalidades para que nuestra lista de posibles soluciones sea muy diversa, Eso es lo que se espera. ¿Qué conocimiento? El test de personalidad. Esto cuando ya se va a hacer algo muy elaborado, entonces posiblemente se hace un test de personalidad para poder seleccionar a las personas con esa diversidad que estoy mencionando. Tenemos que tener capacidad de liderazgo y generar confianza. Imparcialidad es la actitud que impera aquí. La siguiente actividad es establecer las normas que se van a seguir para la actividad, ¿sí? Todos son iguales, no hay rangos, nadie critica. En este punto, nadie debe criticar la idea que se genere en la reunión. Ninguna idea es mala, ninguna idea es tonta en este punto, ¿sí? Y es importante decir aquí que no hay rangos. O sea, si en esa reunión o en ese grupo o el equipo de trabajo está un jefe de un área y está una persona que es subalterna a ese jefe, en ese momento no hay rangos en esa. Que la idea del jefe no es que es mucho mejor que la idea del subalterno. Son iguales. Las ideas se van a colocar en una lista y todas van a ser iguales. Ninguna va a ser mejor o peor que otra. En este punto no hay críticas.
¿sí? Aquí hay capacidad de liderazgo, imparcialidad, respeto a las normas. Y por último, lo que se hace es, la idea final de esta actividad es la tormenta de ideas. 30 minutos generando la mayor cantidad de ideas posibles, ¿sí? Recuerden, pensamiento divergente, creatividad y liderazgo es las aptitudes y las capacidades que, las habilidades que más imperan y tienen que tener una actitud positiva. Entonces, en este paso número 3, que es el corazón del proceso de diseño e ingeniería, uno va a mencionar, todo el equipo va a mencionar en una tormenta de ideas, o como se le conoce también lluvia de ideas, cualquier cantidad de ideas que solucionen la problemática que están buscando. Obviamente lo único que van a conocer aquí es la problemática. Las personas van a empezar a mencionar cualquier cantidad de soluciones. Por absurda que parezcan o por irrisoria que parezcan, todas se anotan en este punto. Bien. Preguntas del paso 3, generación de posibles soluciones. Bien, seguimos. Paso número 4. Descarte de las soluciones no viables. Bien. A cada una de las soluciones generadas en el paso anterior, o sea, en la lluvia de ideas, en la generación de posibles soluciones, de toda la lista que salga de ahí, se le aplican diversos filtros para confirmar si cumplen con las restricciones. Fíjense que aquí entonces, en este paso, es donde uno va a verificar cuáles de esas soluciones que dijeron allí, que digamos que dijeron 10 soluciones, cuáles de esas cumplen con las restricciones. He aquí donde se comparan las posibles soluciones con las restricciones y con los criterios, principalmente con las restricciones. Si no cumple con alguna restricción, entonces se descarta por completo esa solución, ¿sí? Eso quiere decir, entonces, este paso precisamente se llama así, descarte de soluciones no viables. ¿Cuáles son las soluciones no viables? Las que no cumplen con los criterios. Si se generaron, en la tormenta de ideas, se generaron 10 soluciones y después yo la comparo con las restricciones y resulta que al final solo 4 cumplen, entonces descarto las otras 6 y me quedo con 4 posibles soluciones. En este punto yo estoy descartando las otras 6 porque no cumplen con las restricciones, ¿sí? Aquellas que no pasan estos controles son rechazadas y solamente se dejan algunas que de alguna manera podrían llevar a ser una solución viable del problema, ¿bien? O sea, que cumplen con las restricciones. Dirán ustedes, ¿por qué entonces se mencionan tantas ideas que si después se van a descartar? Porque dentro de esas ideas muy locas o dispersas o que son demasiado imaginativas, que puede ser que se descarten, en ese momento también puede haber una combinación de ideas, o sea, una combinación de 2 o 3 ideas, 2 que son muy imaginativas, creativas y que salen de las restricciones, pero que también combinadas con alguna de las válidas, se puede hacer una cuarta o quinta solución combinada diciendo, ok, esto está demasiado loco, pero tu idea de llevarlo hacia este punto no está mal. Vamos dándole forma y entonces se le da forma a una cuarta o quinta idea. ¿Sí? O sea, que en ese momento, por eso necesitamos el punto de la creatividad, por eso necesitamos escribir todas las soluciones posibles, porque puede ser que salgan ideas tan creativas que o esa misma va a ser nuestra solución final, o la combinación de 2 o 3 nos hacen una idea perfecta o una solución perfecta. Que si nos restringimos desde el principio a que todo cumple con las restricciones, nos enmarcamos ahí a que eso sea así y no volamos con la imaginación. Entonces, es importante el punto 3, que es generación de ideas, y porque ahí puede ser que algunas combinaciones nos generen una tercera idea bastante importante para la solución de la misma. Entonces ya el punto 4 lo que hace es descartar las que no cumplen con las restricciones. ¿Qué hacemos en este paso? La actividad, la primera sería la formación de grupos, establecer las normas y el análisis de cada una de las soluciones propuestas en la tormenta de ideas comparadas con las
con las restricciones, ¿sí? Básicamente eso es lo que se va a hacer en este caso. Se necesitan capacidades de liderazgo, se necesita creatividad, pensamiento convergente. Pensamiento convergente porque en este momento debemos agarrar lo que verdaderamente sí nos da una solución al problema y los que no, entonces desecharlo. Recuerden, el pensamiento convergente eso es lo que hace. Busca y puede filtrar lo que efectivamente nos sirve para la solución y lo que no, lo desechamos. Bien, entonces estas son las habilidades que debemos tener en este paso de descarte de posibles soluciones. De soluciones no viables, mejor dicho. Paso 5 es seleccionar la mejor solución, ¿sí? Luego de descartar las soluciones no viables, nos va a quedar un resto, que pueden ser varias, que sean soluciones válidas, porque si descartamos las no válidas, nos quedan varias, que pueden ser 3 o 4, de las que son válidas. Entonces, en este punto, hay que buscar cuál es la que maximiza o la que minimiza, va a depender del problema, una función o cualidad objetivo en virtud de las restricciones o criterios. ¿Sí? Ya esta debe cumplir con todos los criterios porque lo vimos en el paso anterior. Ahora quizás hay que verificarlas contra cumple con todas las restricciones. Ahora hay que verificarla contra los criterios para saber con cuántos criterios cumple. A ver si cuál de todas ellas cumple con más criterios. En líneas generales, el ingeniero debe buscar hacer más con menos, ¿sí? O sea que nuestra solución debe tratar de ser que sea la que haga más con menos. Debe tratar de que tenga efectividad y eficiencia, ¿sí? Que no es lo mismo. Efectividad y eficiencia no son conceptos iguales. Se asemejan, pero no son iguales. Efectividad es lograr realizar un objetivo establecido. Esa es efectividad. Bien. Si yo tengo que hacer un mandado y buscar algún producto en un mall, y si yo voy y regreso y encuentro el producto y traje el producto, fui efectivo porque cumplí el objetivo. Mi objetivo era buscar ese producto, entonces yo lo busqué, lo encontré y lo traje. Fui efectivo, lo hice, lo logré. Eso es efectividad, lograr un objetivo. Ahora, si yo o otra persona va, busca el producto, analiza varios productos, regresa en un menor tiempo que yo y con un producto similar, pero gastó menos dinero, él también cumplió, o esa persona también cumplió con el deber o con el objetivo. También fue efectivo porque lo hizo o trajo el producto, que será el objetivo. Pero lo hizo en menos tiempo y quizá gastó menos dinero. Entonces, no solo fue efectivo, sino que fue eficiente. Fue más eficiente que yo porque lo hizo en menos tiempo y con menos dinero. Eso significa que utilizó menos recursos. Eso es eficiencia. Cumplir con un objetivo, pero en el menor tiempo y con los menores costos posibles. Eso es eficiencia, ¿sí? Entonces, todos los procesos eficientes o los productos eficientes son efectivos, pero no todo lo que es efectivo es eficiente, ¿sí? Eso es importante saberlo. No es lo mismo. Es mejor, obviamente, ser eficiente, ¿sí? Porque logramos los objetivos en menor tiempo y con menor costo. Entonces, es lo que tratamos de hacer con nuestras soluciones que sean eficientes. Bien, en este paso, vamos a solamente a leer las actividades rápidamente. Establecer grupos, establecer las normas, ponderar los criterios de selección. Fíjense que aquí ya lo que interesa un poco más son los criterios de selección. ¿Por qué? Porque si la solución llegó aquí, es porque ya cumple con todas las restricciones. Ahora hay que ponderar los criterios. Eso significa que si seguimos el ejemplo anterior y yo tengo 3 criterios, yo tengo que ponderar uno y otro. A ver, que me decía que tenía que llegar en 8 horas. Ah, eso es súper importante para el cliente, le doy una ponderación de 100. Que tenía que llegar antes de las 6. Eso el cliente lo ve, pero lo ve importante, pero no tanto. Eso le pongo entonces una ponderación de 50.
Y el otro criterio, entonces le pongo una ponderación de 75 por cada intermedio. Entonces, le pongo una numeración a ese criterio dependiendo de qué tan importante lo desea el cliente. Entonces, si mis posibles soluciones van cumpliendo uno que otro criterio, ahí yo le voy entonces colocando esa numeración. Para eso se hace una matriz de selección, que es básicamente un Excel con todos estos datos. Se le asignan notas, luego se evalúa la matriz, obviamente, para ver quién fue el que tuvo mejor ponderación y se analizan los resultados. ¿Cuál va a ser nuestra mejor solución entonces? De las 3 que cumplen, hay una que va a estar valorada, quién sabe, en 800, en el otro en 700 y el otro en 500. Significa que la que sacó 800 puntos es mi mejor solución, ¿sí? Entonces, puede ser que en base a eso significa que cumple con más criterios que la otra, y entonces esa es la solución que yo le voy a dar a mi cliente. Para eso se hace un cuadro como eso. Y eso depende del problema. Si es muy complejo, entonces tengo que hacer toda esta matriz. Si es más banal, más pequeño, entonces, digamos, hago una matriz bastante rápida para ir viendo nada más la asignación de notas que sean de una manera rápida. Bien, luego de seleccionar la mejor solución, nos queda entonces especificar la solución. Eso significa que una vez que seleccioné la mejor solución, organizo todo lo necesario para generar un prototipo. Puede ser un prototipo, un dibujo, un plano, un croquis, lo que haya que hacer para presentar o para poder decirle al cliente, esto es mi mejor selección, esta es la solución adecuada. Si es un producto, entonces yo puedo hacer que haga prototipos. Si es un software, también hago prototipos de la pantalla o de la dinámica de cómo va a ser la pantalla con la otra. O sea, hago algo para presentarle y decir, mire, analizamos y la mejor solución es esta, para poder presentárselo. Entonces, este punto 6 es realizar ese proceso de prototipos o dibujos o un plano o una maqueta, lo que haya que hacer, o una foto, lo que haya que hacer para presentarlos de la mejor manera, de decir, mira, esta es la solución que encontramos y sus beneficios son esto y esto. ¿Sí? Entonces, crear esa presentación o ese prototipo o ese plano se llama especificación de la solución. ¿Sí? Se hacen pruebas necesarias para realizar el ajuste del cálculo o criterio. Sí, eso sí es hacer un prototipo o una cuestión matemática que haya que hacer acá. Bien, entonces, dice, se elabora un cronograma de actividades. Esto sí, hacer el mismo prototipo va a llevar un tiempo, entonces se hace un cronograma, se elabora un presupuesto, porque obviamente algunos prototipos que van a costar, se elabora un presupuesto, se elaboran los planos, se especifican los detalles de la solución y se elabora un manual de uso si es necesario. Toda esta documentación y todo esto es para presentárselo al cliente, ¿sí? Se llama especificación de la solución. Y por último, documentación y comunicación, que es dejar documentado esa solución que vamos a sugerirle y presentar o la posible presentación a través de una publicación o de una exposición oral ante un auditorio. Dependiendo de cómo se va a presentar, entonces puede ser que tengamos que preparar toda una presentación para hacer la exposición ante un auditorio o hacer la presentación en una sala de reuniones para el cliente y la junta directiva o quien sea que haya que presentar, ¿verdad? Es necesario dominar, obviamente, las técnicas de comunicación, lo hablamos la semana pasada, ya sea escritas o orales para poder presentar su producto o su solución, ¿sí? Es importante entonces las técnicas de comunicación. Cuando ustedes presentan un producto, después de hacer todo este análisis y los pasos del proceso de diseño, ustedes van a presentar un producto o una solución. Ustedes no deberían estar nerviosos en esa presentación porque si han trabajado en ese producto o si han trabajado en esa solución, son los que más conocen sobre esa presentación que van a hacer. Nadie más en la sala que ustedes van a estar presentando conoce mejor su solución o conoce mejor su producto. Así que
son los mejores o los más adecuados o los más aptos para presentar ese producto son ustedes porque trabajaron en ese diseño. Bien, entonces, eso es el punto de la documentación. Y las actividades que hay que hacer en este punto son organizar toda la información, elaborar un informe, preparar una presentación oral y efectuar la presentación oral. Bien, las capacidades, obviamente, expresar claramente las ideas, habilidad para organizar la información y lenguaje adecuado y el uso de medios audiovisuales cuando están haciendo la presentación. Actitudes investigativa, crítica, imparcialidad investigativa y ser convincente. Obviamente convincente en el momento que están realizando la presentación. Es un producto o una solución que ustedes analizaron, así que tienen que ser convincentes para poder que el cliente les crea de que esa es la mejor solución. Y obviamente, con todos estos pasos que estamos haciendo, se dan cuenta que no va a ser algo simplemente subjetivo de que pienso que es la mejor solución. No, aquí con todos estos pasos, cuando se llega a una solución definitiva, es porque ustedes tienen cómo demostrar que efectivamente es la mejor solución. Hicieran toda una matriz de ponderación y si cumplieron con todas las restricciones, cumplieron con todos los criterios, definitivamente que no es una decisión subjetiva, es una decisión que ustedes demuestran científicamente que es la mejor solución porque va a tener la mejor ponderación. Bien, bien, preguntas de los 7 pasos del proceso de diseño de ingeniería. De hecho, voy a ir hacia atrás para buscar otra vez el diagrama. Ahí está. Y ahora que los explicamos, a ver si tienen alguna pregunta de alguno de los pasos. ¿Preguntas? Por ahora no. No. Bien, si no hay preguntas, entonces vamos a ir a hacer una práctica para complementar un poco toda la información que les acabo de dar. Un caso práctico. Y se los voy a leer y luego voy a sacar, digamos, una pequeña cuadrilla en Excel para que vayamos entonces haciendo los pasos de una manera un poco rápida. Obviamente no podemos hacer todos los pasos acá porque nos vamos a demorar mucho, pero una manera un poco rápida para hacer por lo menos el tema de sacar las variables, la lluvia de ideas, las restricciones, los criterios. Bien, dice el caso práctico. La universidad adquirió recientemente unas máquinas dispensadoras de bebidas en lata, pero algunas de ellas hacen un ruido inaguantable, producen una vibración irritante que molesta cuando está dictándose las clases en los salones próximos a donde están las máquinas. Si usted tuviera que ofrecer una solución a este problema como ingeniero, ¿cuál sería su solución? ¿Sí? La problemática es, se establecieron unas máquinas de bebidas en lata cuando algunas de estas máquinas, no todas, algunas de estas máquinas cuando se dispensa genera un ruido irritante, inaguantable. Los salones que están a los lados, cuando escuchan obviamente eso, se desconcentran, el profesor se desconcentra, los estudiantes se desconcentran y todos quedan como, ¿qué pasó? Y pierden el hilo de la situación por el ruido de la lata o cuando se está dispensando la bebida. Eso obviamente ha traído la problemática de que se están quejando los estudiantes y los profesores. ¿Qué solución le daríamos a esto? Bien, usando el proceso de diseño de ingeniería. Bien, voy a compartir otra pantalla. Sí, vamos a ver. Bien, comparte la pantalla y vamos entonces a ir generando entonces las variables de este problema, ¿sí? Bien, las variables que se van a ubicar en este problema, digamos, pueden ser la ubicación de la máquina, es una variable.
El mantenimiento de la máquina es otra variable. El origen del ruido, que no sabemos cuál debe ser. Obviamente, estamos haciendo un caso práctico, estático. No tenemos a quien preguntarle el origen de esta información. Cuando es un caso real, ustedes lo que van a hacer es a realizar una cita con la persona que está encargada de las máquinas en la universidad y van a llegar entonces a hacer una entrevista y ahí le van a poder preguntar sobre el mantenimiento de la máquina, el origen del ruido, si ya han detectado cómo es. O sea, estas van a hacer muchas más preguntas, ¿verdad? Obviamente, como es una situación, un caso práctico estático, las variables que vamos a generar son estas tres: ubicación, mantenimiento y origen del ruido. Bien, vamos a ver las restricciones. En una situación hipotética, vamos a decir que las restricciones de este caso es que las máquinas deben permanecer en el mismo piso, ¿sí? O sea, no podemos moverlas de piso, ¿sí? Deben permanecer en el mismo piso. Y dice que otra restricción dice que no pueden ser reemplazadas las máquinas porque son máquinas relativamente nuevas de haberlas traído a la universidad. No se pueden reemplazar. Bien, esas son las restricciones. Y los criterios solo nos indicaron, o solo se generó un criterio a partir de este caso, que es los costos de reparación no pueden superar los $150 por máquina, por cada una de las máquinas que estén en esta situación, ¿verdad? Bien, esas son las restricciones, esos son los criterios. Bien, ahora lo que nosotros vamos a hacer entre todos es una lluvia de ideas o una tormenta de ideas para ir buscando las soluciones, algunas soluciones creativas, algunas soluciones que ustedes dispongan sobre esta problemática. Recuerden, en este punto, que es la generación de ideas, no hay ideas malas, no hay ideas ridículas, no hay ideas. Obviamente todo tiene que ser sobre el problema, ¿no? Ahora no me vayan a hablar algo que no tiene nada que ver. Todas las ideas son buenas y se van a anotar aquí. Bien. Entonces, los escucho. ¿Cuáles son las posibles soluciones que ustedes puedan dar a este problema? El cambio de piezas de ser necesario. Cambio de piezas en las máquinas, si es necesario. ¿Qué Un más? mantenimiento más a menudo. Ok. Cotizar, bueno, Cotizar, Cotizar, sí. cotizar a una persona que sepa reparar la máquina a un mejor precio y que se mantenga en el rango de $150. Cotizar un técnico para arreglar la máquina. Arreglar Y que se la mantenga en el precio máquina. de $150. Uno o más técnicos. En el precio menor. 150, que creo que ajá. Ajá. Uno o más técnico, profesor. Ok, listo. Cotizar a varios técnicos. Vamos a poner aquí. Varios técnicos. Bien, ¿qué más? ¿Aló, se escucha? Sí, ahora sí. Y bueno, aunque no sé si contará si la máquina tuviera, digamos que garantía, de ejemplo, no sé, pongamos de ejemplo, si tuviera, o Ajá. se usa la garantía, se usa la garantía. Ok, entonces sería como verificar la garantía de la máquina. Ajá, como, o sea, si tuviera garantía, se usa la garantía. Ajá, de la máquina. Ok, como algunas. Usarla de ser, sí la tiene. Ok, como no son todas las máquinas que hacen ruido, de repente verificar el nivel de las máquinas, o sea, si están niveladas, si están colocadas en un lugar plano, porque por lo general esas máquinas cuando no tienen nivel hacen ruido. Están niveladas. O si tienen
Sí, si está nivelada, básicamente, ¿no? Si están niveladas. También verificar puede ser el tamaño de las latas, porque las latas tampoco, las bebidas no vienen del mismo tamaño. Hay latas de soda grandes y hay unas más pequeñas. Ok. Profe, mantener comunicación vía correo mantener comunicación vía correo con las personas que trajeron las máquinas. Con los proveedores. Con los proveedores, correcto. Bien, ¿qué más? Se puede verificar el estado de vida de la máquina. El tiempo de uso, ¿no? Tiempo de uso de las máquinas. O la vida útil. Vida útil, que creo que es lo que sí. Buenas noches, profesor. Buenas noches, buenas noches. Sí, creo que sería pues excelente también verificar, como no son todas las máquinas, verificar el lugar donde está ubicada, o sea, el ambiente. ¿Por qué esas sí y las otras no? Y pueda que otras pues resulten afectadas, pues quizás por el mismo tema. Sería entonces verificar el lugar donde está ubicada las máquinas. ¿Sí? Correcto, correcto. Ok. ¿Alguien más? Profe, pienso que reemplazarlas sería una opción también, dependiendo si tienen un defecto de fábrica. Okay, reemplazar las máquinas si tienen defecto de fábrica. Pero en sí mismo ahí entraría lo de la garantía también. O sea, como es un poquito casi lo mismo. Sí, pienso que también puede ser venderlas y comprar ya sea una máquina de dispensadora, pues, pero de comidas, Hablas de unas máquinas de snack. Máquinas de snack, ok, snack. Bien, ¿alguien más? Bueno, vamos a dejarla ahí, son 11, parece bastante, a ver que salieron bastante, está bien. Vamos ahora a validarlas. Bien, sería entonces el paso que es el descarte de soluciones no viables. ¿Cuáles son las soluciones no viables? Las que no cumplen con las restricciones. Entonces vamos a ver las restricciones. Las restricciones dicen máquinas deben permanecer en el mismo piso. Y la otra restricción dice no se pueden reemplazar las máquinas. Esas son las dos restricciones. Entonces, una vez terminada la lluvia de ideas, que todas son válidas, ahora entonces sí viene un proceso de validación de esas ideas que se llama descarte de soluciones no viables. Bien, dice cambio de piezas en la máquina si es necesario. Esto no veo que afecte las restricciones, por lo cual sigue siendo viable. Mantenimiento más frecuente de las máquinas sigue siendo viable, no va en contra de ninguna de las dos restricciones. Cotizar a varios técnicos para arreglar las máquinas que se mantengan al precio menos de 150 sigue siendo viable porque no afecta o no va en contra de las restricciones. Verificar la garantía de la máquina, utilizarla si las tiene, sigue siendo viable. Verificar si la máquina está nivelada, sigue siendo viable. Verificar el tamaño de las latas con respecto a las máquinas, es viable. Mantener la comunicación con los proveedores de las máquinas, bien. Verificar la vida útil de las máquinas, también. Verificar el lugar donde están ubicadas las máquinas, no afecta ninguna de las dos restricciones. Reemplazar la máquina si tienen un defecto de fábrica. Digamos que sí, sí va en contra de las restricciones. ¿Sí? Fíjate que dice, no pueden reemplazar la máquina. Digamos, si ya se estableció esa restricción, puede ser de que porque ya la empresa o la universidad llegaron a un acuerdo y ciertas situaciones y ciertas condiciones que dicen, no, la máquina no se pueden reemplazar. Entonces, dentro de todas las ideas, esta que habla de reemplazar sí no es válida porque va en contra de una de las restricciones, entonces aquí esta se descarta, decimos.
Vender la máquina de comprar una dispensadora de SNAP, esta tampoco es viable precisamente porque estaría básicamente reemplazándola, ¿no? La vendo y traigo otra, eso es cambiarla básicamente. Así que no es válida tampoco. ¿Sí? No es válida, ¿por qué? Porque va en contra de la restricción, dice, no pueden reemplazar las máquinas. Y las máquinas no pueden permanecer en el mismo piso. Situación que, bueno, ninguno de ustedes dio la situación de que, hey, cambiemos la máquina de posición, ¿no? Que esa es una solución que hay veces se dan, a veces la dan. Hoy no vimos, nadie la cambió de posición. Creo que por aquí, si alguien verificó el lugar, aquí verificar el lugar, pero eso no es cambiarla, ¿no? Bien, entonces, de las 11 soluciones dadas en la lluvia de ideas, solo 2 no pasaron o básicamente podemos decir que no son viables solo porque no cumplen con alguna de las restricciones. Bien, los criterios, recuerden que aunque no cumplan con los criterios, sigue siendo viable. Si alguna dice buscar el costo de reparación, no importa cuánto, eso no importa porque esa no es una restricción, es un criterio. ¿Sí? Así que sigue siendo viable aunque no cumpla. Bien, ahora de estas que quedaron, son 9, ¿sí? Básicamente 9. Vamos a ir como que analizando un poco. Obviamente, hasta aquí llega la dinámica, no vamos a ir más allá, pero vamos a ir como que viendo cuáles cumplen con el criterio. El único criterio es que no debe pasar de los 150. Bien, cambio de piezas en las máquinas si es necesario. Aquí lo que se hace es como que unir en una sola idea, en una sola solución, las que son como más parecidas, por lo menos. Verificar la garantía de la máquina. Verificar si las máquinas están niveladas. Cotizar las piezas. Y cotizar con varios técnicos me parece que como que van mucho de la mano, ¿no? Entonces lo que se va armando es una idea más complementada con todas estas soluciones. Por eso decía que cuando en la lluvia de ideas no se descarta nada porque después, en base a esto, se pueden unir varios casos. ¿Sí? Por lo menos cotizar con varios técnicos a mí me parece una idea genial porque algunas de las máquinas están haciendo ruido, otras no. Eso quiere decir que por lo menos esto de las latas, yo no lo descartaría porque sí cumple con las restricciones, pero entonces todas sonarían así, a menos que una de esas máquinas no sea del mismo tamaño que las otras. También puede ser. ¿Sí? Entonces, todas van por allí. Inclusive la de comunicarse con el proveedor, básicamente el proveedor, si el proveedor tiene técnicos, sería la mejor opción de que un técnico llegara y revisara. ¿Sí? Entonces, la solución de esta, yo diría que podríamos ir armándola con respecto a esto, es llamar al proveedor para que envíe un técnico. Eso podría entrar dentro de la garantía de las máquinas. También puede ser. O sea, ahora, de lo de la garantía tendríamos que averiguar. O sea, como es un caso hipotético sin muchos datos, no sabemos si cumple con la garantía y es cierto, o sea, también puede ser. Llamar al proveedor para que envíe un técnico a revisar la máquina. ¿Sí? Ah, profe. Ajá. Pero a veces pasa el caso de que, bueno, depende también del área, de la provincia. O sea, digamos que estamos en una provincia que no es tan, digamos, que accesible. Entonces lo que pasa es de que no mandan como un técnico, pues, sino que mandan a alguien que está como autorizado, alguien que, digamos, que le permito a él que abra la máquina. O sea, a veces no mandan ni a técnicos de la misma empresa, porque varias veces aquí en Almirante pasa eso, de que no mandan a gente, sino que dice, ve a donde fulano, que él está autorizado, que él está autorizado. O a veces no hay, lo peor, o a veces no hay. A veces no hay, pero si está, cuando dicen que autorizado, eso debería ser un técnico. O sea, debería ser un técnico. Ahora, que no todos cumplan con eso es otra cosa, pero debería ser, porque si yo estoy autorizado o esa empresa está autorizada en abrirlo
ese va a ser un técnico que revise, ¿no? Porque si no, entonces, ¿qué? Pero sí, sería entonces llamar al proveedor para que envíe un técnico a revisar las máquinas. Eso cumpliría con varios, digamos, con varios de lo que ustedes mencionaron acá. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto va a cobrar o si da dentro de la garantía? Ya esa es otra cosa, ¿sí? Porque después de que el proveedor venga, la revise, él dirá si entra en la garantía o si efectivamente hay que repararlo y si hay una pieza que comprar o lo que sea, el técnico es el que va a dar la solución, ¿verdad? Ahora, también puede ser algo tan simple que puede ser que la máquina esté bien y simplemente el lugar donde caiga la lata golpea con algo que sea de metal y es lo que hace ruido, ¿no? El mismo golpe de la lata con el metal, que puede ser que ahí necesitaría un caucho o un plástico o algo que esté así como más acolchonado y que no suene. Saberlo no lo podemos ahora mismo conocer nosotros. Lo único que puede ser entonces el técnico. El técnico va a saber si es un golpe o si es una pieza o si que la máquina definitivamente está defectuosa y hay que mandar a comprar una pieza, ¿no? Entonces, la solución más válida en realidad sí sería llamar al proveedor o si no tiene un proveedor definido, a un técnico, ¿sí? Para que la revise y él podrá disponer entonces dependiendo de lo que diga el técnico o el proveedor, habría a ver si se hace otra solución. Pero entonces eso ya es información. Eso es búsqueda de información, que era lo que estábamos mencionando. El caso era más básicamente para probar esto de la lluvia de ideas y cómo ir descartando, pero es importante saber de que necesitamos más información, porque si el técnico ya la revisa y dice, no, ella es así, o la pieza no la tenemos, o tenemos que mandarla a buscar, entonces habría que cotizar si se puede mandar a buscar y si es más de $150. Lo otro es cambiarla de posición a un lugar que esté un poco lejos de los salones, pero también hay que averiguar si hay disponible un lugar para poner la máquina. Son situaciones, entonces, hay siempre la búsqueda de información en las entrevistas, es la que nos va dando eso para poder saber nosotros como que hasta dónde podemos llegar, ¿no? Profe, Sí, porque al cambiarla de posición da la oportunidad de que se aplaque lo del problema del ruido hasta que lleguen ya sea el técnico o el proveedor o el que sea, a la inspección de la máquina. a la impresión de la máquina, sí. Sí, Sí, porque, disculpe, ajá, sígame. también el tema de lo que es llamar al proveedor y que el técnico la revise influye a la idea, bueno, al aporte, ¿no? Número 9, porque puede hacer que por una gota, una gotera, esté afectando una pieza de la máquina y no tenga garantía por temas pues, del Exacto, ambiente. también puede ser, también puede ser. Y fíjate que, bueno, es que el tema de la garantía sí solamente lo va a saber el proveedor o los negocios que tenga con la misma universidad, ¿no? Pero puede ser. Puede ser que la misma ubicación en especial haya una gotera o una filtración, como dice el compañero, que lo que hace o que provoque es ese ruido. Inclusive hay veces que el espacio, como esos son, en realidad son refrigeradoras, el espacio de la altura y el espacio que dejan atrás también tiene que tener ciertos niveles porque eso es un refrigerador y como sabemos los refrigeradores necesitan su espacio para poder respirar. Eso también puede afectar. Pero, como se dan cuenta, todas esas situaciones se cumplen si el técnico viene y revisa. ¿Sí? Eso se cumple. Entonces, ¿cuál sería la solución más obvia aquí? Llamar al proveedor o al técnico para que revise la máquina. Eso sería como que la opción más válida. Pero la verdad que la mayoría de las opciones que ustedes dieron están encaminadas a eso, ¿no? La mayoría cumplía con eso. Muy bien, la dinámica era esa, la idea es esa, la idea es que ustedes sepan cuáles son las ideas válidas que la puedan ir descartando cuando lo verifiquen contra las restricciones. Bien, estimado, entonces el proceso de diseño de ingeniería es un proceso que es importante, los ingenieros lo usan para tratar de solucionar todos los problemas que tengan. Hay veces que lo tienen tan incrustado en su cerebro que ya todo el tema de hacer la lista, las restricciones, que quizás en la mente lo tengan. Entonces ya van sacando 2 o 3 opciones
Y el que no lo hagan todo en el papel no significa que no lo hicieron en su cerebro. Ya hicieron todo el tema, buscaron las restricciones, llamaron y dijeron, las dos soluciones son estas. Entonces dice, ¿pero cómo? Bueno, porque ya quizás lo tienen inculcado de que todos los problemas la van a hacer con ese proceso de diseño. Hay veces que lo hacen de una manera hasta más rápida, ¿sí? Entonces, Profe. dígame. O sea, este es como el método científico, pues. Es como así, de que es como plantear el problema, buscar, como analizar el entorno. O sea, es como el método científico. Exactamente, que tiene una serie de pasos, ¿no? El método científico que Ajá, tenía 5 o 6 pasos, si no me equivoco, y que siempre la idea era esa, ¿no? La observación, la hipótesis y todo esto. Así mismo es, solamente que entonces para arreglar, digamos, cualquier problema o cualquier producto. En realidad también hay veces que lo que se busca son productos para solucionar o para solventar algunas necesidades del mercado. Entonces también se utiliza el mismo proceso de diseño para buscar una solución de un producto o un nuevo producto. Bien, estimados, ahora vamos a ver entonces las actividades de la semana. Déjenme ver si llego aquí. Bien, ahí está. Bien, esta semana vamos a tener 2 actividades, ¿sí? El quiz número 2, ya ustedes ya se saben la dinámica, ya hicieron el quiz número 1. Aquí están los temas tratados, los objetivos de la unidad, un video de apoyo que también va a hablar sobre el proceso de diseño de ingeniería con otra perspectiva, ¿sí? Entonces, van a ir a la plataforma Socrative en la semana, van a tener hasta el próximo jueves, recuerden, hasta el jueves, no hasta el viernes, hasta el jueves, tienen hasta el jueves antes de medianoche para ir a la plataforma Socrative, tienen toda la semana para eso, y van entonces el nombre de la clase Ingeniería 401, colocan su nombre y contestan las preguntas. Bien, igual que lo hicieron con el quiz número 1. Ahí no hay muchas preguntas porque ya lo hicieron anteriormente. A menos que hayan tenido algún problema, ¿no? Espero que no. Bien, la segunda actividad es el taller. ¿Sí? Vamos a hacer un taller. Este taller va a ser grupal. ¿Sí? Va a ser grupal y tiene que ver entonces con el proceso de diseño de ingeniería que vimos hace un momento. 2 casos. Van a ser 2 casos. El primer caso, analice cuidadosamente el siguiente problema e indique qué conocimientos, habilidades y actitudes debe ponerse en juego para lograr solucionar la situación que se va a leer a continuación. Ojo aquí en este primer caso. Lo que se pide son qué conocimientos, qué habilidades y qué aptitudes deben tener para solucionar el problema. ¿Sí? Yo voy a leer un problema, pero no se va a hacer todo el proceso de diseño de ingeniería para este caso. En este caso solamente hay que hacer un cuadro o una lista de qué conocimientos, qué habilidades y qué aptitudes piensan ustedes que debe tener para solucionar este problema. ¿De dónde sacan eso? Bueno, del PDF que yo les subí, que es todo lo que estuvimos viendo hoy, donde estaba lleno de conocimientos, habilidades y actitudes en todos los pasos. Entonces ustedes van a analizar cuáles de esos conocimientos, habilidades y actitudes hay que poner en juego para este caso que voy a leer, ¿sí? Recuerden, este caso número 1 solamente es eso. Bien, dice, una reciente disposición municipal establece que los tubos de escape de autobuses y camiones grandes deben arrojar los gases producto de la combustión a una altura del suelo no inferior a los 3 metros. O sea, subir la salida de los gases del vehículo, de la combustión, a 3 metros de altura del suelo. Sin embargo, al implantar esta medida de ruido, esta medida, el ruido producido por los vehículos aumenta a niveles terribles. Usted como ingeniero debe dar una solución a este problema, ¿sí? Esa es la problemática. Ahora, ustedes lo que van a buscar es qué conocimientos, habilidades y actitudes se necesitan para solucionar este problema, ¿sí? Recuerden, en el caso número 1 no necesito todo el proceso de diseño de ingeniería, solo necesito conocimientos, habilidades, actitudes para solucionar ese problema. Bien, caso número 2. Bien, en este caso sí hay que crear todo el proceso de diseño de ingeniería que estuvimos viendo, paso por paso. Bien, a una firma de ingenieros se le encarga el diseño preliminar
para una nueva placa de automóviles que deberá estar en uso en todos los países de América del Sur antes del 2024, de acuerdo con el convenio de los gobiernos de los países miembros del UNASUR. Se requiere cuanto antes un prototipo con todas las especificaciones para empezar la producción. El equipo técnico indicó que el número de la placa o registro no debe tener más de 8 dígitos alfanuméricos, no más de 8 dígitos alfanuméricos. Se solicita que el diseño pueda contemplar adaptarse al tamaño máximo dispuesto por la mayoría de los modelos de vehículos. Fíjense, le doy un dato aquí. Aquí dice claramente, dice, no debe, esto es una restricción, porque está tácito, ahí dice no debe, o sea, no puede, no debe, son restricciones, ¿bien? No debe tener más de 8 dígitos alfanuméricos, esa es una restricción. Bien, ahora, leyendo más adelante dice, se solicita que el diseño pueda contemplar adaptarse al tamaño máximo dispuesto por la mayoría. Este es un criterio. ¿Por qué? Porque se solicita. Eso es como que se desea. Ojalá. Es un deseable. Ese es un criterio. ¿Sí? Porque no dice debe tener o debe contemplar adaptarse al tamaño. No. Se solicita que el diseño pueda contemplar adaptarse al tamaño máximo dispuesto por la mayoría. Entonces, ya en esta descripción, como vieron, entonces hay por lo menos una restricción y un criterio, ¿sí? Más lo que ustedes puedan entonces también indicar con respecto a lo que dijeron acá. Bien, aquí se ofrecen, digamos, unos bosquejos para que tengan una idea de algunas placas del mundo. Este solamente para que tengan una idea, ¿no? Esa figura nada más para que tengan como una idea. Bien. Este caso entonces está dividido, digo, en 2 puntos. Primer punto. ¿Creen que es necesario obtener más información? O sea, si ustedes creen que es necesario tener más información, entonces indiquen las razones y enumeren algunos aspectos adicionales que deben tenerse en cuenta para tomar la mejor decisión. En este punto número 1, si ustedes creen que necesitan más información para que esta solución sea más óptima, entonces ustedes van a decir, sí, creemos que necesitamos más información. ¿Cuáles son? Ustedes van a decir, necesito saber esto. Y lo colocan. O sea, ese punto 2.1, por decirlo así, es eso. Si necesito más información, sí. ¿Cuáles? Esto. ¿Por qué necesito esto? Por esta razón. ¿Por qué necesito esto? Por esta razón. Bien, y la 2, o sea, indistintamente que en la 1 ustedes ya han dicho que necesitaban un montón de información, en la 2 dice, utilice el proceso de diseño de ingeniería y simulen la toma de decisiones y fíjense en los pasos que deben dar para tomarla. O sea, que ustedes, ya sea que le haga falta información o no, que está en el punto 2.1, en ese punto 2.2 tienen que hacer todos los pasos del proceso de diseño de ingeniería para darle una solución a este problema. Y recuerden que en este momento lo que se está pidiendo es una solución y en este caso es un diseño. Ahí dice un prototipo, o sea, ustedes tienen que presentar un prototipo. Cuando va un prototipo es un dibujo, ahora tampoco es que van a crear una placa ustedes. Van a poner un dibujo de la placa que ustedes van a sugerir. ¿Qué forma tiene esa placa? ¿Cómo va a ser la disposición de los números o de las letras? ¿Cómo va a ser la disposición, lo que va arriba, lo que va abajo? Todo es diseño de ustedes. Ahora, como van a seguir los pasos, los 7 pasos, en algún momento van a explicar, ese prototipo lo tienen que explicar. En este caso, de manera escrita, porque no vamos a hacer una presentación para explicar esto, sino de manera escrita en su trabajo van a explicar esa placa, el prototipo que hicieron, qué significa cada cosa, cada color, cada diseño, cada letra, o los grupos de letras, qué significa, o cómo lo hicieron, o cómo lo crearon, o cuál es el panorama que ustedes les dieron a esto y la solución que dan, tienen que explicarlo. Bien, preguntas.
Jairo, Profe, ¿el grupo de cuántas personas debe ser? grupo de 4 personas Muchas gracias. máximo. Ahora, para esta materia normalmente yo asigno los grupos, pero ustedes me dirán si quiero que lo asigne yo o lo pueden hacer ustedes. O sea, para esta materia entiendo de que todavía quizás no se conocen entre muchos, no tienen los datos. Entonces, yo sugiero hacer que yo lo asigne, pero me dirán ustedes. Ya yo tengo un grupo específico, así que pues, o sea, yo quisiera elegir quiénes. Ya ustedes tienen uno, ya tú tienes uno, por decirlo así. Sí, más o Bueno, menos. yo no tengo problema con que ustedes armen su grupo, pero eso sí, deberían armarlos. Lo que no quiero es que como que haya muchos que queden solos. ¿Sí? Todos pueden Es armar que el su problema es que el grupo. grupo siempre que usamos es de 6, entonces 4. Nosotros tenemos un grupo, pero es de 6, por eso decía que, y la mayoría no tiene contacto de todos aquí. Por eso yo creo que es mejor que ustedes lo armen. Si el grupo de 6 también pueden armar 2 de 3, pues. ¿Sí? 2 de 3, 3 para un lado, 3 para otro, son 2 grupos. Profesor, otra pregunta. Ajá. Era de que, bueno, usted dice que no tenemos que presentar, o sea, no tenemos que hacerle literalmente una placa, pero si queremos hacer lo de la ilustración de una placa propia nuestra, pues, ¿se podría? No, sé, no. En realidad digo. sí tiene que hacer una placa, pero en un dibujo. O sea, no es que una placa física. En un dibujo me van a No, hacer. ok. Sí, ok. Ujú. Aparte de eso, era de que, bueno, ¿cómo le digo? Era de que no sé, bueno, si ya se me acaba el tiempo, si pudiera, que soy un poquito, digamos que difícil de recordar a veces, si un mini resumen Ajá. del total del procedimiento, si se podría. Porque a veces soy un poco corto. Un mini resumen de que, Sí, bueno, cómo no. esto, Ahora, esto. recuerden que igual todo esto queda grabado, o sea que ustedes pueden verlo varias veces, pero sí, digamos, podemos irnos acá. Me voy hacia atrás, donde está el dibujo. Te hago un resumen rápido. Estos son los 7 pasos, ¿verdad? Estos son los 7 pasos. Definir el problema es el paso número 1. Entonces, para este caso número 2, usted tiene que hacer los siete pasos. Definir el problema, ustedes van a definir el problema. Normalmente el problema se define en una línea, ustedes van diciendo el problema es este, ta. Entonces, definan el problema. Acuérdense, el problema tiene que estar definido claramente, buscando entonces la solución que menciona el caso que tienen en su plataforma. Definir el problema es el paso número 1. Después, establecer los criterios y restricciones. Yo mismo ahí, hace un momento leyendo, les dije que vi una restricción y que vi un criterio. Si ustedes ven más, entonces pongan más. Si no ven más, simplemente ponen esos. Establezcan también las variables. Las variables, ustedes las sacan a partir del problema. Generación de posibles soluciones. Como son un grupo, ustedes van a reunirse vía Zoom, asumo yo, o el medio que usan para reunirse. Se reúnen los 3 o los 4 y dicen, bueno, vamos a crear soluciones. Y empiezan a decir lo que acabamos de hacer nosotros con la máquina. Esto. Entonces ustedes me van a presentar, todas estas partes ustedes lo van a presentar dentro de su trabajo. Punto 3, generación de posibles soluciones. Estas son las posibles soluciones que listamos. Y me presentan una lista en Excel de, no sé, 7, 8, las que hayan salido de su lluvia de ideas. Luego, descarte de soluciones. De esas 8 que vimos, descartamos estas 5 porque no cumplían. Quedaron estas 3. De estas 3, entonces viene el paso de seleccionar la mejor solución. Tomamos en cuenta que la mejor solución era esta. Y ahí entonces ya cuando seleccionan esa, se van a la que es especificación de la solución. En esa especificación de la solución es donde van a hacer el prototipo. ¿Sí? Como tomamos esta como mejor solución, hicimos este diseño. Y fíjense que este diseño tiene esto, y me van a explicar, esa es la parte 7, documentar y comunicar. En esa parte de documentar y comunicar, ustedes van a decir, hicimos esta placa porque aquí esto representa esto, lo otro representa lo otro, tomamos en cuenta el tamaño, los colores, las dimensiones, lo que ustedes quieran decir.
Y esto representa una cosa, esto representa otra, esto representa, las 3 letras representan esto, las otras 4 representan lo otro. Como ustedes lo quieran explicar su solución, ¿sí? Ahí están los 7 pasos. Y ustedes lo van a definir así en su problema. Ese va a ser el caso número 2. Y recuerden que el caso número 2 tiene 2 partes. La primera es, ¿necesita más información? Si necesita más información, diga cuáles. Y la segunda parte, que es todo el proceso de diseño de ingeniería, donde van a crear al final un prototipo y a explicarlo. Si me presentan solo la placa, no me presentan nada más, esta es la placa que nosotros hicimos, chao. Ustedes, o sea, si alguien viene y solo me presenta la placa, solo hicieron el punto 7, especificaron la solución. ¿Cómo llegaron ahí? No sé. ¿Qué significa la placa y los números que están adentro? No sé. ¿Sí? Para que todo esté bien, tienen que estar hechos los 7 pasos y yo veo la placa y ahí ustedes me la explican y ya quede claro y ahí tienen entonces todos sus puntos. ¿Sí? Profesor, Sí. o sea, esto es en Word, ¿verdad? O sea, lo del trabajo en Word. En un Word, sí, en un Word. Ok, entonces la portada y entonces cuando hacemos, digamos que un paso ponemos definición de problemas y hacemos eso y después el Sí, siguiente paso ok, ponemos... te doy el orden. Página de presentación con los integrantes del grupo, universidad, materia y todo, la clásica de una página de presentación. La siguiente página, básicamente, ustedes lo que van a hacer es el caso 1. Caso 1 van a poner ahí lo que yo les dije, conocimientos, habilidades y actitudes sobre el problema que vimos en el caso 1. Siguiente página, caso 2, la primera pregunta, ¿no? Necesita más conocimiento y ustedes van a colocar ahí lo que necesitan. Y el siguiente es ya todo el proceso de diseño de ingeniería. Paso 1. Y van creando definición de problemas, criterios de restricciones. Recuerden, o sea, no se metan solamente en hacer el segundo punto del segundo problema, porque el primer caso es más fácil y valen 40 puntos. El segundo caso es más difícil, vale 60% o 60 puntos. Entiendo, tienen que hacerlo todo, pero no, hay veces que se quedan solamente con hacer esto y se les olvida que había un caso número 1 y pierden 40 puntos fáciles, ¿no? Tienen que hacer los 2 casos. Solo que el caso 1 es más fácil porque no tienen que hacer todos los procesos o todos los pasos, mejor dicho. Bien, vamos a hacer lo siguiente. El que tiene grupo me lo envía por el mensajero diciendo, nuestro grupo está conformado por 4 y somos fulano, 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 fulano. O nuestro grupo está conformado por 3 y son fulano, 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 fulano. Eso es para los que tienen. Los que no me envían ese correo, entonces yo voy a armar los grupos de los que no me enviaron y entonces les envío en el mensajero diciendo su grupo es el número 4 y está formado por tal, 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 tal. O sea, a los que me envían su grupo ya yo sé que tiene su grupo. A los que no me envían, yo les voy a armar su grupo. Para eso les voy a solicitar que todos me ubiquen aquí en el chat de la videoconferencia su nombre y su celular, para poder que cuando yo arme los datos, le pueda colocar a sus compañeros los datos de ustedes para que se comuniquen, ¿no? ¿Sí? Así que en el chat, por favor, ubíquenme su celular, nombre y celular. Así me sale mejor armarles los que no tienen grupo, yo se los armo y le envío la información específicamente a los de su grupo. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bien, vuelvo a la plataforma. Esta actividad... Profe, buenas noches. Sí, buenas noches. Hola, dígame. Una consulta. En Sí. base al caso 1 que usted explicó, que hay que ver lo de los conocimientos, habilidades, ¿nos tenemos que guiar en base a lo que usted mantiene dentro de la página 25? Póngase un ejemplo, conocimientos. En el caso 1, usted tiene que conocer las normas de la empresa. O sea, hay que guiarse con lo que mantiene dentro de la tabla de conocimientos. Hay que guiarse con toda la presentación que yo hice, que está como un PDF que yo se lo subí. Allí yo tengo una lista de conocimientos, habilidades y actitudes, pero de diferentes pasos. Entonces, ustedes verifican qué pasos son los que tienen que más o menos seguir para solucionar con el caso. Exacto, y ahí entonces me ponen los conocimientos, las habilidades y las actitudes que ustedes consideren que deben tener para solucionar ese caso. Listo, muchas gracias. Ok.
Bien, recuerden, el caso número 1 tiene una ponderación de 40 puntos, el caso número 2, 60 puntos o 60%. El caso número 2 tiene 2 preguntas, una pregunta y la otra que es el que indica que tiene que hacer todos los pasos. Este taller tiene una ponderación de 15%, lo cual es quizás una de las actividades más altas de las que estamos haciendo, por lo cual les aconsejo que se dediquen a hacerlo y de manera correcta, porque tiene una ponderación alta. Va a estar disponible para que ustedes lo entreguen hasta el domingo 8 de mayo, que es el próximo domingo de más arriba, ¿sí? O sea que tienen un poquito más de una semana para entregarlo. Tienen este fin de semana como para ponerse al día, porque mañana les voy a enviar los integrantes, a los que no tengan grupo, les envío los integrantes mañana. Se comunican si pueden verse el domingo o reunirse el domingo por Zoom, empezar a hacer los primeros pininos del tema y la otra semana entonces también pueden reunirse en algún día de la semana o inclusive el fin de semana ya para armar todo y entregarlo a más tardar el próximo domingo antes de medianoche. Puede entregarlo uno del grupo o todos los del grupo, como quieran, pero sí tienen que tener en consideración que por lo menos lo entregue uno del grupo. ¿Por qué se lo digo? Porque hay veces que como que no hay una buena comunicación y dice, uno quedó en que lo va a entregar Edgardo y el otro, Edgardo pensó que lo iba a entregar Eduardo, escuchó mal, y entonces ninguno lo entrega. Entonces ahí ya hay un problema, porque entonces ni lo entregó Edgardo, ni lo entregó Eduardo, yo me quedo esperándolo, no lo recibo, me comunico con ustedes y ustedes me lo envían después, pero ya después de la fecha tienen mucho menos puntos porque les voy a quitar puntos por entregarlo tarde. Así que o lo entregan uno o lo entregan todos, pero confirmen de que por lo menos lo entrega uno por grupo. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bien, recuerden, pongan su celular aquí en el chat y su nombre y celular antes de retirarse, por favor, para poder entonces armar los grupos y entregárselo mañana para que por ahí mismo se pongan en contacto. Estimados, Profesor, sí, lo de dígame. los nombres y celular es para la gente que usted va a elegirles como un grupo, pues. Sí. Ok. Si ya tienes grupos, no lo coloques, pero recuerda que sí tienes que enviarme en el mensajero. Si quieres ya, en el mensajero de la plataforma, profesor, mi grupo está conformado por estos estudiantes. O sea, tienen que enviarme eso. Si no, el que no me lo envía, yo voy a pensar que no tiene grupo y voy a colocarlo en otro grupo. Así que envíeme, el que tiene grupo me lo envía por el mensajero indicándome los integrantes de su grupo. Entonces, yo voy a armar los grupos a partir de los que no me han enviado nada. Buenas noches, profe. Buenas noches. ¿Qué tal? Una consulta, somos un grupo de 5, a ver si hay la posibilidad de que, bueno, nos mantengamos o que, bueno, se nos suma otro compañero para hacer entonces 2 grupos de 3, ¿verdad? Bueno, 5, podría mantener, si ya están así, ya están ordenados, podríamos mantener un grupo de 5, porque creo que seguimos siendo non y quizás sí vamos a tener un grupo de 5. O sea, mantenga, si ya están en el grupo de 5, manténganlo y me envían por el mensajero quién es el grupo o los integrantes del grupo. Listo, profe, gracias. Bien, estimados, entonces vamos a quedar hasta aquí. Recuerden, envíenme el nombre de sus integrantes, envíenlo hoy mismo porque mañana temprano voy a empezar a armar los grupos y si no me han enviado, los voy a quizás a poner en otro grupo. Bien, estimados, entonces nos vemos el próximo viernes y cualquier consulta estamos en el mensajero. Saludos y buenas noches. Listo, profe, buenas noches. Buenas noches.